Bueno, la clase pasada estuvimos hablando sobre las reacciones de los comunes, de los derivados halogenados, de los halogenuros de alquilo, ¿sí? Estuvimos viendo que los derivados halogenados, la presentación de halogenados 1, los derivados halogenados reaccionan por reacciones de sustitución, ¿sí? Por reacciones de sustitución y se dan, ¿sí?, junto con las reacciones de sustitución, reacciones de eliminación competitivas. De tal manera vamos a resumir un poquito esto porque pasaron muchas cosas entre el teórico anterior y esta clase para arrancar hoy con las reacciones de eliminación. Lo que vimos es que las reacciones de sustitución son reacciones de sustitución uni o bimoleculares, SN1 o SN2, ¿sí? Y que se diferencian básicamente en el mecanismo por el cual se llevan a cabo, los derivados halogenados que dan cada uno de estos tipos de reacción y los reactivos nucleofílicos, ¿sí?, que de alguna manera favorecen un mecanismo SN1 o SN2. Los derivados halogenados, las reacciones SN2 son reacciones, vimos que tienen un mecanismo concertado, donde en el mismo momento, mientras se elimina el halógeno de la molécula, a través de un intermediario, de un estado de transición pentacoordinado, se va formando la unión entre el carbono que llevaba, digamos, el halógeno y el reactivo nucleofílico. Entonces, estas reacciones SN2, para que se pueda dar ese estado de transición pentacoordinado, se tiene que dar en derivados halogenados que no tengan gran impedimento estérico, ¿sí? En general, ese tipo de reacción se da en derivados halogenados primarios, ¿sí? Y los nucleófilos que promueven las reacciones SN2 son buenos nucleófilos, ¿sí? Lo que llamamos nucleófilos fuertes, hidróxidos, oxidrilo, alcóxidos, cianuros, acetiluros, aminas, buenos nucleófilos. Competitivamente, en menor cantidad, a la SN2 se dan las reacciones de eliminación. Hoy vamos a hablar particularmente justamente de estas reacciones de eliminación competitivas a las sustituciones. Por otro lado, vimos que derivados halogenados terciarios no admiten reacciones de SN2. ¿Por qué? Justamente porque ese estado de transición, ¿sí?, pentacoordinado no se puede dar en un carbono tan sustituido, con tantas ramificaciones, ¿sí? Entonces, los derivados halogenados terciarios en general reaccionan por sustitución a través de reacciones SN1. En este tipo de reacción, el mecanismo es un mecanismo en dos etapas, donde primero se forma un intermediario carbocatiónico y luego se da a ese intermediario cargado positivamente el ataque nucleofílico. Entonces, el mecanismo y la velocidad de la reacción están básicamente lo tenemos que analizar a través de la estabilidad del carbocatión que se forma. Por supuesto, entonces, este tipo de reacción los van a dar aquellos derivados halogenados que pueden formar carbocationes estables de terciarios, bencílicos, alílicos. Y también vimos los ejemplos. También en esas condiciones se da la reacción de eliminación en forma competitiva. Los derivados halogenados primarios cuando reaccionan con... estas reacciones SN1 se dan básicamente con malos nucleófilos, ¿sí?, o nucleófilos débiles. Dentro de estos, los que vamos a considerar nucleófilos débiles son el agua y los alcoholes. Cualquier alcohol, porque actúan a partir del par electrónico del oxígeno del alcohol. O sea que da lo mismo que sea metanol, etanol. Puede modificar en cuanto la reacción, en cuanto a que sea muy voluminoso, pero nada más que eso. Lo que pasa que en este caso, esos nucleófilos, fíjense que yo les digo agua o alcohol,
¿sí? En general son también el solvente de la reacción, están en un gran exceso y por eso estas reacciones se llaman reacciones de solvólisis, ¿sí? Las reacciones SN1. Por otro lado, se puede promover directamente una reacción de eliminación 2 sola, una eliminación, cuando un derivado halogenado terciario se enfrenta a un buen nucleófilo, ¿sí? Dijimos que para promover una SN1, que es lo que daría el derivado halogenado terciario, porque podría formar un carbocatión medianamente estable, necesito un mal nucleófilo. Si yo lo enfrento a un buen nucleófilo, lo que se promueve es una SN2. Es una E2. Esta reacción, también ustedes han visto algunas de estas, por ejemplo, la reacción de un derivado halogenado con potasa alcohólica, que ya la vieron en los seminarios, es una típica reacción donde estamos promoviendo la eliminación 2. En ese caso, la potasa alcohólica promueve la eliminación tanto en derivados halogenados primarios como secundarios como terciarios. Bueno, vimos en detalle entonces la clase pasada y las reacciones de sustitución. Ahora vamos a ver qué pasa con esas reacciones de eliminación que se dan juntamente con las reacciones de sustitución. Y acá tienen otros tipos de derivados halogenados, alílicos y bencílicos, ¿sí? Que por poder formar intermediarios catiónicos estables, reaccionan a través de SN1 cuando lo enfrentamos a un mal nucleófilo. Pero como los derivados alílicos y bencílicos también pueden ser primarios, ¿sí? También pueden dar reacciones de SN2 cuando se los enfrenta a un buen nucleófilo. ¿Estamos? Bueno, esto para repasar lo que vimos hasta ahora. Vamos a ver ahora ¿encontraron esto en el campus? ¿Nadie lo buscó? Ah, no, en el campus y yo lo puse en el fin de semana. Bueno, está. No anda. ¿Desde cuándo no anda el campus? ¿En el fin de semana anduvo? Bueno. Vamos con las reacciones de eliminación. Entonces, vamos a ver. Además de sufrir las reacciones de sustitución, los derivados halogenados participan en reacciones de eliminación formando alquenos. Estas reacciones de eliminación, les dije, se dan competitivas. Vamos a ver. Tenemos un derivado halogenado, vamos a ver la estructura, ¿sí? Ya estuvimos hablando en la clase pasada qué pasa con la reactividad y la estructura de estos compuestos. Básicamente, como reactividad tenemos que considerar que tenemos una unión polar, carbono-halógeno, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en esta unión polar carbono-halógeno, el carbono, ¿qué densidad de carga va a tener? Un diferencial de carga positivo, ¿sí? Por eso es que reactivos nucleofílicos pueden atacar este carbono. Ahora bien, cuando se da esta reacción donde el nucleófilo ataca al carbono con deficiente de electrones, el halógeno sale como grupo saliente y queda entonces sustituido el halógeno por el nucleófilo. Esa es la reacción de sustitución, ¿sí? SN1 o SN2 dependerá del mecanismo del tipo de nucleófilo y del tipo de derivado halogenado. Pero lo que hacemos es sustituir el halógeno por el nucleófilo. Pero ¿qué pasa? Particularmente al estar nosotros trabajando, fíjense, con reactivos que son buenos nucleófilos, tienen también la particularidad estos reactivos que son, ¿qué? Básicos. Pues yo les digo hidróxido de sodio, tóxido de sodio, ¿sí? Son reactivos que también tienen basicidad. Por lo tanto, también pueden sustraer un hidrógeno, ¿sí? En general, del carbono beta al carbono que lleva el halógeno, este es el alfa y este es el beta, y dar una eliminación donde el nucleófilo extrae un hidrógeno de acá y el halógeno sale como grupo saliente. De tal forma que se forma un doble enlace, por lo tanto un alqueno, ¿sí? Entonces,
Competitivamente a la reacción de sustitución se da también la reacción de eliminación. ¿Cómo son en general estas reacciones de eliminación? Y bueno, como yo les decía, está básicamente centrado en el hecho de que el reactivo nucleofílico puede comportarse como una base. Si puede comportarse como una base, puede extraer un hidrógeno. ¿Qué hidrógeno? El que tenga más carácter ácido. En general es el hidrógeno beta en carbono beta al halógeno. ¿Sí? Entonces, en general la base sustrae este hidrógeno y el halógeno sale como halogenuro. Se forma el alqueno y tenemos el grupo saliente. Vamos a ver dos mecanismos entonces, el E1, que es el que se da paralelo al SN1, y la eliminación 2, que es paralela a la SN2, competitiva cada una a sus sustituciones. Bueno, vamos a empezar con las reacciones E2. Veamos, si nosotros tenemos un derivado halogenado terciario como este, el 2-bromo-2-metilpropano, ¿sí? O bromuro de terbutilo, lo enfrentamos con un nucleófilo. ¿De qué tipo es este nucleófilo hidróxido? Es un buen nucleófilo, es un nucleófilo fuerte. Si ustedes ven el diagramita que que yo les di al final del otro teórico, derivado halogenado terciario con un nucleófilo fuerte, es la última parte derecha del diagrama, da exclusivamente la reacción de eliminación. Y es el único caso en el que tenemos exclusivamente la reacción de eliminación, prácticamente con nada de sustitución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el nucleófilo fuerte promueve la eliminación y por otro lado esto está orientado hacia acá porque tenemos un alqueno bastante sustituido. ¿Sí? Entonces, en este caso, típica reacción de eliminación 2, obtenemos como producto el 2-metilpropeno. ¿Qué se estudió respecto a esta reacción? Primero, que la velocidad de la reacción depende tanto de la concentración del derivado halogenado como de la concentración del reactivo nucleofílico. ¿Sí? Esto es parecido a lo que vimos en la SN2. También la velocidad de la reacción dependía de las dos especies. ¿Por qué? Porque también esas dos especies son las que participaban en el estado de transición. ¿Sí? Entonces, por eso condicionan a la velocidad de la reacción, porque son las que están presentes cuando se da el estado de transición, que es el momento de mayor energía que tiene que superar para que la reacción se dé. Entonces, como la velocidad de la reacción depende de estas dos especies, tenemos una ecuación de este tipo, decimos que la reacción es de segundo orden. ¿Sí? Por otro lado, esta reacción es bimolecular. Que sea bimolecular implica justamente esto, que hay dos especies que participan en la etapa lenta. La molecularidad tiene que ver con la cantidad de especies que participan en la etapa lenta de la reacción. ¿Sí? En este caso participan dos especies, el derivado halogenado y el reactivo nucleofílico. ¿Cómo es el mecanismo? El mecanismo es concertado. ¿Qué quiere decir? Que es un mecanismo en una etapa, ¿sí? Donde las uniones se rompen y se forman en el mismo momento, digamos, prácticamente, ¿sí? No existe un intermediario y después una segunda etapa. En una sola etapa de esta reacción se forman y se rompen las uniones para dar el producto. ¿Estamos? Esto es lo que se llama un mecanismo concertado en una etapa. ¿Cómo son en general estas reacciones de eliminación? Y bueno, la base, les decía yo, en lugar de atacar al carbono deficiente como nucleófilo, ¿sí? Lo que hace es atacar y eliminar al protón del carbono beta. ¿Sí? Beta es el carbono que se encuentra al lado del carbono sustituido. Por otro lado, se rompe y se elimina el bromo como bromuro como grupo saliente. De grupos salientes, facilidad de grupos salientes y demás, ya hablamos la clase pasada. Entonces, como el hidrógeno se va con el oxidrilo, este par electrónico se vuelca acá, el bromo se lleva su par electrónico como bromuro, en definitiva se forma un doble enlace. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el producto de la reacción. Vamos a ver,
Si dijimos que la reacción era concertada, lo que tenemos que indicar, igual que en el caso de la SN2, es un estado de transición donde todo este movimiento electrónico se esté dando en el mismo momento, ¿sí? Entonces, veamos, si nosotros tenemos acá nuestro derivado halogenado, acá hay separado un hidrógeno de este metilo, ¿sí? Porque va a ser atacado uno, cualquiera de los 9 hidrógenos. Les indico uno de este metilo. ¿Qué va a pasar? El oxidrilo con su par electrónico va a atacar al hidrógeno, ¿sí? Y se lo va a llevar como protón. Quiere decir que el hidrógeno, la unión carbono-hidrógeno o los dos electrones de la unión carbono-hidrógeno van a quedar en esta estructura. ¿Está? Se van a volcar entre esta unión carbono-carbono. Mientras que el bromo se va a retirar de la molécula como bromuro, se va a llevar el par electrónico de su unión con el carbono. ¿Entendemos? O sea, están entrando 2 electrones por acá y saliendo 2 por acá. ¿Cómo escribimos esto en un estado de transición? Y bueno, tenemos que decir, estaba apuntando que se va a formar con este par electrónico la unión oxígeno-hidrógeno, ¿verdad? Que entonces la marcamos con línea punteada. Se va a romper la unión hidrógeno-carbono. También la marcamos con línea punteada. ¿Por qué el oxígeno tiene un diferencial de carga negativa? ¿Qué? Porque es más electronegativo. No, porque acá también es más electronegativo y tiene una carga negativa. ¿Por qué pasamos de una carga negativa a un diferencial de carga negativa? ¿Qué le está pasando a ese oxígeno? ¿Está? Se está formando una unión, pero ¿qué pasa con la carga? A ver, acá tengo una carga negativa. El oxígeno tiene el par electrónico ahí, ¿sí? Una carga negativa implica 2 electrones. Una densidad de carga negativa implica menos de 2 electrones, ¿sí? Está perdiendo carga negativa. ¿Por qué está perdiendo carga negativa? Claro, porque está compartiendo este par electrónico con el hidrógeno. A medida que va formando la unión oxígeno-hidrógeno, va perdiendo su carga negativa porque la va formando a expensas de ese par electrónico, ¿verdad? Entonces pasa de tener una carga neta negativa a un diferencial de carga negativa. Empieza a compartir los electrones con el hidrógeno. Bien, ¿qué pasa acá? Se empieza a romper la unión carbono-hidrógeno. Esto definitivamente va a salir después, ¿no? Por otro lado, como el hidrógeno está cediendo, ¿sí? El par electrónico de esta unión, volvemos a escribir ahí la unión con línea partida, indicando que se está formando la unión carbono-carbono. Y a su vez, el bromo, ¿qué está pasando con esta unión? Se está rompiendo, por eso está neutro y adquiere un diferencial de carga negativa. Porque está neutro, primero tiene los electrones compartidos con el carbono. Cuando se empieza a llevar los electrones, se empieza a adquirir carga negativa, porque va a salir finalmente como bromuro. ¿Estamos? Entonces, por eso acá tienen indicados un diferencial de carga negativa. ¿Estamos? Este es el estado de transición de una eliminación 2, que es siempre así. La base ataca al hidrógeno beta, se va formando la unión carbono-carbono y sale el halogenuro. Esto es independiente de en qué molécula lo hagan, si el compuesto es alifático, si es alifático o no, si el compuesto es cíclico o no. Ya vamos a ver algunos ejemplos para los compuestos cíclicos, pero en todos los casos tienen que centrarse en los 2 carbonos, el que lleva el halógeno, el carbono beta, ¿sí? Y ver que siempre van a formar un estado de transición de este tipo. ¿Qué pasa finalmente acá? Se pierde bromuro, se pierde agua y nos da el alqueno. Por eso es una deshidro, por este lado, halogenación. O sea, estamos sacando hidrógeno y halógeno, ¿sí? Una reacción de deshidrohalogenación. Entonces, ¿qué sucede? La base extrae el hidrógeno del carbono beta, por eso la llamamos beta eliminaciones,
¿sí? Tanto la E1 como la E2 en general reciben el nombre de beta eliminaciones. El par de electrones que unía al hidrógeno forma el enlace pi, ¿sí? ¿Se acuerdan que los alquenos tienen un enlace sigma y un enlace pi? Por otro lado, el bromo sale con el par electrónico de su unión, como bromuro. Acá falta algo. Ah, bien. ¿Estamos? Entonces, acá está todo. Carbono alfa. Fíjense que el carbono alfa, la nomenclatura alfa, beta, indica, el carbono alfa es el carbono que lleva el grupo funcional. En este caso el grupo funcional es el halógeno. Por eso este es el carbono alfa, ¿sí? Fíjense ustedes, para un alcohol también, el carbono alfa es el carbono que lleva el grupo oxidrilo. Ojo que, por ejemplo, para un aldehído, el carbono alfa es el segundo carbono, porque el grupo funcional, ¿sí?, es el grupo formilo. Para un ácido carboxílico, el carbono alfa es el carbono 2. ¿Estamos? Porque el grupo funcional es todo, involucra al carbono. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que el carbono alfa en esta nomenclatura es el carbono que porta al grupo funcional. Bien, entonces, en general el esquema es este, ¿sí? La base sustrae al protón, se forma el enlace pi, sale el halógeno como halógenuro. Para las reacciones de eliminaciones que se llaman beta eliminaciones, porque el hidrógeno que se elimina es beta, al carbono que lleva el halógeno, o eliminaciones 1,2 porque se dan entre dos carbonos consecutivos, 1 y 2. Uy, no, me fui. Bueno, de la misma manera que analizamos nosotros para las reacciones de sustitución, vimos que este tipo de reacciones tienen varios componentes a ser analizados. ¿Qué eran? El tipo de derivado halogenado, en cuanto a su estructura, si era primario, secundario, terciario, alílico, bencílico, si admitía un carbocatión, si admitía un intermediario catiónico estable, ¿sí? Si admitía un ataque nucleofílico que tuviera impedimento estérico o no para formar un estado de transición. ¿Qué más está pasando? El tipo de nucleófilos tenemos que analizar. Tenemos, por un lado, los buenos nucleófilos, que son nucleófilos fuertes, ¿sí?, que promueven en general reacciones SN2, y por el otro lado los malos nucleófilos, agua y alcoholes, que promueven SN1 y que son solventes de la reacción. ¿Qué más tenemos que analizar para esta reacción? El grupo saliente, porque nosotros tenemos un grupo que lo tenemos que eliminar de acá, sacar. Si ese grupo saliente no es buen grupo saliente, ¿sí?, la reacción no va a tener buena velocidad. Entonces, ¿cómo habíamos analizado el asunto del grupo saliente? En este caso, los grupos salientes, ustedes para analizar cualquier, porque en este caso es un halogenuro, pero eliminaciones se pueden dar para alcoholes y para un montón de otras funciones orgánicas, ¿sí? Entonces, lo que tienen que analizar los grupos salientes en general son aniónicos, se llevan el par electrónico. ¿Cuáles son los mejores grupos salientes? ¿Un anión está estabilizado si sale al medio? No. El mejor grupo saliente es aquel que puede estabilizar esa carga negativa. ¿Y esa carga negativa cómo la puedo estabilizar? Y bueno, por empezar la tengo que dispersar, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, en el caso de los halógenos, tiene que ver con la dispersión en una cuestión de volumen. El yodo es mejor grupo saliente, yodo, bromo, clorofluoro, por una cuestión de que el yodo es más grande y esa carga negativa se dispersa mejor, ¿sí?, en el yodo que en el flúor, por ejemplo. Por otro lado, pueden existir estabilizaciones por resonancia, ¿sí?, dependiendo de la estructura de ese grupo saliente, es probable que ese par electrónico pueda estabilizarse por resonancia. Entonces, algo que tenemos que considerar, igual que en las SN2, es el grupo saliente. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo hago la reacción, por ejemplo, acá yo tengo bromuro de butilo, ¿no? 2-bromobutano o de sec-butilo. Entonces, si hago la reacción con bromuro, esta reacción va a ser más rápida que con cloruro y más rápida que con fluoruro. El mejor grupo saliente es el yoduro y siempre que podamos vamos a tratar de usar yoduros como derivados halogenados.
Y si no podemos usar ioduros, lo que hacemos es un intercambio. A veces, por ejemplo, tengo bromuro de secbutilo como esto. Si en el medio de reacción yo pongo ioduro de potasio, ocurre un intercambio de halógeno y ahí la reacción de sustitución o de eliminación es más fácil. ¿Está? Entonces, en general, ioduros, bromuros. Vamos a ver qué pasa con esta. ¿Se acuerdan lo que significa regioselectividad? ¿Con qué está relacionado el prefijo regio? Regio, orientación. ¿Sí? Las reacciones regioselectivas son las reacciones que tienen una determinada orientación, de más de una posible. Teóricamente en alquenos ya tendrían que haber visto esto, la regioselectividad de la adición de borano, por ejemplo. La adición de borano a alquenos da alcoholes primarios antes que secundarios, o sea, alcoholes menos sustituidos. La reacción tiene una orientación determinada. La adición de cloridinas también es regioselectiva. ¿Sí? Las reacciones de sustitución electrofílica aromática, ¿son regioselectivas? Sí, porque depende del sustituyente que tengo en el anillo, la orientación que me va a dar sobre el resto de los sustituyentes que yo quiera introducir en el anillo. ¿Sí? Bueno, estas reacciones de eliminación también son regioselectivas. ¿Por qué? Porque cuando yo elimino un halógeno, acá, por ejemplo, tenemos un hidrógeno beta y acá tengo otro hidrógeno beta. Entonces, ¿para qué lado voy a eliminar? ¿Cuál es el hidrógeno beta que me va a sustraer la base para que me forme el alqueno? ¿Se va a formar un alqueno primario o se va a formar un alqueno secundario? ¿Sí? Tengo dos carbonos betas y por lo tanto dos hidrógenos beta. Bueno, lo que tenemos que saber entonces es que esta reacción es regioselectiva y, por ejemplo, este derivado halogenado enfrentado a un nucleófilo fuerte o a un buen nucleófilo, SN2, eliminaciones 2 siempre se promueven con buenos nucleófilos, nos va a dar un 80% del buteno. A su vez este buteno puede ser E o Z, eso lo vemos después, y nos va a dar una menos cantidad del 1-buteno. Por empezar, lo que tenemos que saber es que nos da, el alqueno más estable. También en alquenos, la doctora Bruno les debe haber explicado la estabilidad de alquenos. Cuanto más sustituido es el alqueno, más estable, y se explica también por hiperconjugación, ya habían visto los orbitales y todo eso. El alqueno más estable. Y por otro lado, porque se da el estado de transición más estable. Cuando uno da una reacción, cuando una reacción, ¿sí?, transcurre, siempre se va a dar el producto más estable o el intermediario más estable, porque el estado de transición que lo precede también es el más estable. ¿Sí? Y este es el principio de Hammond. Cuando ustedes lean los libros, van a ver que hay un principio que tiene que ver con esto de la velocidad y la estabilidad de los estados intermedios, del estado de transición y de los intermedios si existen. ¿Cómo va a ser el diagrama de energía de una reacción E2? Dijimos que era todo concertado, ¿sí? Que por un lado se rompían las uniones, por otro lado se formaban las uniones, pero todo junto. Entonces, vamos a tener, si partimos nosotros del 2-bromobutano, y lo enfrentamos al reactivo nucleofílico, vamos a tener, ¿sí?, esta altura. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué energía es? La energía de activación, la energía necesaria para llegar al primer estado de transición, ¿sí? Y fíjense, según vayamos al 1-buteno o al 2-buteno, los estados de transición van a tener distinta energía, ¿está? El que lleva al 2-buteno tiene una energía menor, fíjense, que el que lleva al 1-buteno. ¿Por qué? Si nosotros vemos acá el estado de transición, vamos a analizar igual que analizamos antes la reacción. Dijimos que el reactivo nucleofílico atacaba al hidrógeno, que se lo llevaba como protón, el doble enlace empezaba a formar el enlace pi, que el bromo salía como bromuro, ¿sí? Densidad negativa arriba en el nucleófilo y en el bromuro. Esto es lo que hablamos. Este sería el estado de transición que lleva a la formación del 2-buteno, ¿verdad?
Eliminando ese hidrógeno, tenemos un estado de transición que lleva a la formación del 1-buteno. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? El estado de transición que lleva a la formación del 2-buteno es un estado de transición que conduce al alqueno más estable y que tiene un diferencial de carga, ¿sí?, en el carbono que gana y que saca, ¿sí?, que hace que sea más estable. Entonces, en general, el estado de transición más sustituido, que lleva al alqueno también más sustituido, es el más estable. Y la orientación que se da entonces en la eliminación es la que corresponde a la regla de Zaitsev. La regla de Zaitsev dice, en una eliminación se elimina el hidrógeno del carbono beta menos hidrogenado, o sea, el más sustituido, y conduce al alqueno más estable siempre. ¿Sí? Ustedes recuerdan que tienen una regla para las reacciones de adición, la regla de Markovnikov. Bueno, esta es la que guía las reacciones de eliminación, la regla de Zaitsev. ¿Estamos? Entonces, siempre el alqueno más sustituido. ¿Qué va a pasar entonces si siempre vamos a ir hacia el alqueno más sustituido y también, ¿sí?, porque es el más estable? ¿Qué va a pasar con la facilidad de reacción de los derivados halogenados? Igual que vimos para la SN2 o para la SN1, uno puede analizar, ¿sí?, cómo va a ser la velocidad relativa de los distintos derivados halogenados según su estructura respecto a este tipo de reacción. Si obviamente los alquenos más sustituidos son los alquenos más estables, ¿sí?, estos van a provenir de los derivados halogenados más sustituidos. De tal forma, fíjense, si tenemos un derivado halogenado terciario, como este que tiene un R, 2R y un tercer R, ¿sí?, nos va a dar un alqueno con dos sustituciones acá y una acá. El derivado halogenado secundario, ¿sí?, como este que tiene dos sustituciones, nos va a dar un alqueno con dos sustituyentes alquilo. Y si es primario, nos va a dar un alqueno con un sustituyente alquilo, ¿sí? Entonces, la velocidad de reacción para las reacciones E2 va a ser derivados halogenados terciarios más que secundarios y más que primarios, por un problema de estabilidad del producto. Bien, entonces, inicialmente dijimos, primero vamos a ver de formar el alqueno más estable, es el más sustituido, ¿sí? Vamos a tener la orientación que nos da la regla de Zaitsev. Sin embargo, en algunos casos no siempre el alqueno más sustituido es el más estable. ¿Por qué? ¿En qué casos el alqueno más sustituido no es el más estable? Y por ejemplo, cuando se pueden formar dienos. Si nosotros tenemos acá un derivado halogenado y tenemos conjugado un doble enlace, cuando yo haga una reacción de eliminación, esta reacción de eliminación, ¿sí?, se puede hacer hacia un lado o hacia el otro. El problema es que si yo tengo ya un doble enlace original en la molécula, siempre va a ser más estable el producto que tenga el dieno conjugado. Ustedes ya vieron dienos, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando existe la posibilidad de formar un dieno conjugado, vamos a formar el dieno conjugado, porque ese dieno se estabiliza ¿cómo? Por resonancia, ¿sí? Entonces, fíjense, es un caso muy especial, pero acá tenemos un derivado halogenado que está en un carbono terciario, ¿verdad? Tiene estos dos hidrógenos beta y tiene acá otro hidrógeno beta, ¿sí? Por la sustitución, nosotros diríamos que este halógeno se tendría que eliminar con este hidrógeno, el hidrógeno del carbono menos hidrogenado, y darnos, fíjense, este alqueno, que es el más sustituido de los dos posibles, ¿sí? La otra posibilidad es esta, que sería, en principio, la que nos tendría que dar en menos cantidad. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros eliminamos este halógeno
con alguno de estos dos hidrógenos, fíjense que el dieno que tengo es un dieno conjugado. Y ese dieno conjugado es más estable que este dieno aislado, que si bien es el más sustituido, tiene menos estabilidad en este caso. ¿Estamos? No porque tenga menos estabilidad el alqueno en sí mismo, sino que estamos conformando ya una especie donde estamos involucrando los dos dobles enlaces. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo cuando formamos dienos conjugados que nos tenemos que fijar siempre en la formación del dieno. ¿Mm? Fíjense en este caso. En este caso tenemos también el derivado halogenado en un carbono secundario, ¿sí? Que tiene este hidrógeno beta y estos hidrógenos beta. O sea, esto se podría eliminar para allá, formando un doble enlace acá, que sería el menos sustituido, o se puede eliminar para acá, formando un doble enlace acá, que sería el más sustituido. Fíjense, tiene 3 sustituciones, ¿sí? Bien, entonces en este caso también se da el producto mayoritario que está conjugado con este doble enlace, en este caso con un anillo aromático. ¿Estamos? Entonces tenemos un dieno o un alqueno conjugado con el anillo. Fíjense que tiene una alta probabilidad de estabilización por resonancia. ¿Sí? Bien, entonces cuando tenemos esa posibilidad siempre vamos al dieno conjugado. Bueno, ¿cuáles son las otras excepciones donde puede no dar el alqueno más sustituido? Y bueno, vamos a ver qué pasa acá. Tenemos que considerar, ¿sí?, que el estado de transición, de la misma manera que vimos para la SN2, ¿sí?, el estado de transición es un estado donde hay demasiadas cosas dando vuelta. En el caso de la SN2 vimos que era un carbono pentacoordinado, o sea que tenía algunos efectos estéricos, ¿sí? Acá también, porque fíjense, si bien el reactivo nucleofílico se acerca de un lado, la base tiene que eliminarse, el grupo saliente tiene que eliminarse del otro lado, se están formando y se están rompiendo uniones, o sea, hay efectos estéricos que tenemos que tener en cuenta. No es lo mismo que una base sea muy chiquita en volumen y pueda acercarse bien al hidrógeno que sea una base muy voluminosa. Si tenemos una base muy voluminosa y tenemos un derivado halogenado con muchos sustituyentes, y la reacción va a ser más difícil, porque en realidad todo se tiene que dar en un centro que es la diferencia en la unión de dos carbonos, ¿sí? Entonces, en el caso que estemos trabajando con bases muy voluminosas, ¿sí?, a veces si esta base no puede aproximarse al hidrógeno adecuado, por un problema estérico, no nos permite obtener el alqueno más sustituido. Ahí es donde tenemos que ver qué pasa. Por ejemplo, fíjense este derivado halogenado, es terciario, ¿sí? Bien, este carbono que tiene el halógeno tiene estos dos hidrógenos beta, estos 3 y estos 3. ¿Estamos? Cuando la base se acerca, si la base es muy grande, yo en vez de usar hidróxido de sodio utilizo isopropóxido o terbutóxido de sodio, ¿sí?, que tiene un terbutilo y un alcóxido. De estos 3 hidrógenos, ¿sí?, si bien es la reacción sobre este hidrógeno es la que conduce al alqueno más sustituido, que sería el más estable, resulta que hay una aproximación de esta base por un problema estérico que tiene más disponible este o este hidrógeno, ¿sí? Porque el hidrógeno que conduce que eliminando conduce al alqueno más estable, está como más ocluido en la molécula. Entonces la base no puede llegar a atacarlo. ¿Estamos? En esos casos es muy probable que el producto que se da en mayor proporción no sea el más estable, pero es el que se pudo dar por aproximación del reactivo. Si el reactivo no se puede acercar demasiado a este por un problema estérico, bueno, agarro este. ¿Sí? Total, como para la base es lo mismo. Como hidrógeno, para la base es lo mismo. Acá el problema es la estabilidad del producto. Entonces,
Otros casos en donde puede no darse el alqueno más estable, el alqueno más sustituido, es los dienos, cuando podemos formar dienos, y cuando tenemos derivados halogenados muy ramificados con bases muy ramificadas también. Entonces hay un problema de aproximación, ¿sí? Lo que llamamos una base impedida. Entonces fíjense, si uno ve el efecto de las propiedades estéricas de las bases sobre la distribución de los productos en una E2, a medida... Acá tenemos un derivado halogenado básicamente impedido, es un derivado halogenado terciario, ¿verdad? Vean, en ese tipo de derivados halogenados vamos a ver que el volumen de la base, ¿sí? Si yo voy cambiando el volumen de la base, el impedimento estérico va a ser que cada vez menos voy a obtener el compuesto más estable, y voy a obtener el que pueda, ¿sí? El que pueda la base atacar fácilmente. Fíjense, si la base es pequeña, como el etóxido de sodio, se obtiene el 79% acá, ¿no? Del alqueno más sustituido. Y el 21% del alqueno menos. Pero fíjense qué pasa cuando yo ya voy agrandando la base. A medida que voy agrandando el volumen de la base, ¿sí? O siendo una base más impedida, este oxígeno también tiene acá 3 sustituyentes, ¿sí? Que hacen que tenga un volumen mucho más. Fíjense que paulatinamente va bajando el porcentaje de alqueno más sustituido y voy obteniendo mayor cantidad del alqueno menos sustituido, porque cuanto más grande es la base, más se va a poder acercar a los hidrógenos de este metilo que a los de este. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, acá tienen lo mismo. A medida que aumenta el volumen de la base, aumenta el porcentaje de producto menos sustituido, ¿sí? Si el derivado halogenado no es impedido, supongamos este, ¿sí? Yo hasta ahora vimos ejemplos, yo les puse derivados halogenados terciarios impedidos y bases cada vez más voluminosas. Si el derivado halogenado no es impedido y la base es moderadamente impedida, el producto de eliminación sigue siendo el SAICEF. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros trabajamos con derivados halogenados en general, primarios o secundarios, aunque tengamos una base muy grandota, ¿sí? En general la beta eliminación se da hacia el producto SAICEF, o sea, hacia el producto del alqueno más sustituido. Este problema de las bases grandes las tenemos que tener en cuenta cuando tenemos derivados halogenados más impedidos, ¿sí? O sea, derivados halogenados terciarios. Entonces, ya el halógeno tiene una cuestión estérica importante, más la base, ahí es donde analizamos este tema de que cambien los porcentajes de los alquenos más sustituidos. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora qué pasa con la estereoselectividad. Cuando yo les presenté el estado de transición de la reacción, ¿sí? Les dije, fíjense, escribimos líneas o enlaces partidos desde el reactivo nucleofílico, siguiendo por la unión carbono-hidrógeno, siguiendo por la unión carbono-carbono y yendo hasta el cloro. O sea, escribimos, ¿sí? Básicamente utilizamos varias uniones para considerar ese estado de transición. ¿Qué es lo que pasa desde el reactivo nucleofílico hasta el halógeno que se va? ¿Qué es todo eso que escribimos como uniones partidas? Movimiento de electrones, ¿sí? El nucleófilo aporta electrones, el hidrógeno deja electrones, hay corrimiento. ¿Qué tiene que pasar para que los electrones se muevan? ¿Por dónde se mueven los electrones? Por orbitales. Entonces tiene que haber una característica, ¿sí? Para que estos electrones se muevan de esta manera. Y para que los electrones puedan moverse desde una punta de este estado de transición a la otra, los orbitales, ¿cómo tienen que estar? Coplanares. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan los orbitales del benceno? Que decíamos que tenían que estar todos paralelos en una nube por arriba o por abajo, que permitía que los electrones vayan por ahí. Si los orbitales están así, los electrones no caminan por ahí,
¿Sí? Entonces, para que los electrones se muevan entre orbitales, estos orbitales tienen que estar en el mismo plano. ¿Sí? Primero, pueden ser que estén paralelos así, ¿sí? O que estén antiparalelos, pero en el mismo plano. ¿Estamos? Entonces, para que estas reacciones de eliminación se den y todo ese corrimiento de electrones que ocurre desde la base hasta el grupo saliente se dé, necesitamos que haya orbitales coplanares. Entonces necesitamos determinada conformación. ¿Sí? El hidrógeno y el halógeno tienen que estar coplanares. Para que ser coplanares, ¿cuál es la conformación más estable? ¿La que estén así o la que estén así? ¿La que estén anti o la que estén sin? ¿Cuál es la conformación más estable? ¿La eclipsada o la alternada? Ah, bueno, ahí estamos mejor. La alternada. O sea que en general, ¿cómo vamos a encontrar a las moléculas nosotros? En conformaciones alternadas, más que en eclipsadas, ¿verdad? Por eso es que en general estas eliminaciones las hacemos a partir de esta disposición anti-periplanar, o sea, en el mismo plano, pero anti. No quiere decir que esta no daría, solo que esa conformación en general es muy pequeña en distribución. Entonces, la sin periplanar, la conformación eclipsada, que sería la sin, en realidad es menos estable y por lo tanto la voy a encontrar menos. Entonces, en general, consideramos una conformación alternada, que va a tener una velocidad más rápida. ¿Estamos con esto? Entonces, para que una E2 se dé y todo ese corrimiento de electrones pueda darse, necesitamos los orbitales en el mismo plano, en sin o en anti. En general, por un problema de estabilidad, lo vamos a encontrar en anti. O sea que el hidrógeno y el halógeno van a tener que estar en una molécula, sea cíclica o no, en anti. Si es cíclica, en transdiaxial. Si no es cíclica, en una posición anti. ¿Estamos con esto? Vamos a ver entonces. Ahora ya pasamos al estudio, ya sabemos cómo da esto, ya sabemos cuál es el estado de transición, ya sabemos que nos tiene que dar el más sustituido, ya sabemos que tenemos que hacer la reacción con bases fuertes. Vamos a pasar a estudiar un poquito la estereoquímica de esta reacción. ¿Qué pasa cuando el carbono beta tiene dos hidrógenos posibles? Y no estoy hablando a estos o estos, estoy hablando de estos, ¿sí? Porque si yo considero el bromuro, cloruro, lo que sea, de sec-butilo, y considero una reacción de eliminación 2, o sea, lo enfrentamos a un buen nucleófilo, voy a tener en cuenta que el doble enlace se va a formar ahí, ¿sí? Ese va a ser el producto principal. Bien. En este caso tengo dos hidrógenos. ¿Qué va a pasar? A ver. Cuando el carbono beta tiene dos hidrógenos posibles, para eliminar se forman los dos estereisómeros posibles. El Z y E sí forma estereisómeros, pero en mayor proporción en alqueno más estable. ¿Qué quiere decir? Si nosotros acá tenemos un metilo y en realidad el alqueno no tiene estereisomería, se forma cualquiera. Pero si no tenemos un metilo, existe la posibilidad de que el alqueno que se forme, ¿se acuerdan como cuando generábamos un carbono quiral? Ese carbono quiral que se genera puede ser R o S. Acá estamos generando un alqueno y el alqueno tiene estereisomería o no, dependiendo de cómo tenga sus sustituyentes. Pero si la tiene, como en este caso, el alqueno que se forma, el 2-buteno, tiene estereisomería. Puede ser Z o E. Bien, ¿de qué depende que se forme el Z o el E? En realidad, fíjense, si nosotros decimos, acá tenemos el halógeno y acá tenemos los dos hidrógenos de este carbono, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Cómo hacemos para eliminarlos? ¿Por qué los pongo en proyección de caballete? Porque los voy a poner en anti, ¿sí? Y esta es una proyección que me permite mostrarles bien, fíjense que este hidrógeno está en anti a este. Entonces puedo eliminar el halógeno con el hidrógeno, con el hidrógeno rojo. Para ello lo pongo en anti, ¿sí? Hago la reacción de eliminación acá, me va a quedar hidrógeno, metilo y atrás metilo, hidrógeno. Esto sería el E. ¿Estamos? Si
resulta que la eliminación se hace con este hidrógeno, que se puede hacer. Hasta acá nada dice que no se pueda hacer con cualquiera de los dos, da igual, ¿sí? Entonces, si eliminamos con este hidrógeno, metilo atrás, hidrógeno adelante, metilo atrás, hidrógeno adelante, obtengo el Z, ¿sí? En realidad, ¿qué me va a condicionar que se obtenga el E o el Z ahí? La estabilidad del producto nada más, ¿sí? La estabilidad del producto. ¿Por qué? Porque acá, fíjense, acá va a venir la base, ¿verdad? Acá va a venir la base, se va a formar el doble enlace y esto se va a ir yendo. Y acá también, en realidad no hay impedimento para que la reacción se dé ni con el rojo ni con el azul. En este caso, entonces, cuando obtengo un alqueno que tiene estereoisomería, obtengo el E porque es más estable. Simplemente. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos la posibilidad de dos estereoisómeros y obtenemos uno en mayor proporción, la reacción es estereoselectiva. ¿Se acuerdan de alquenos? Las reacciones estereoselectivas. Bueno, esta es estereoselectiva. ¿Por qué? Porque de varios estereoisómeros posibles se está seleccionando, se está obteniendo en mayor cantidad o exclusivamente uno, ¿sí? O 2 de 4 o 1 de 2 o lo que sea. Pero se está seleccionando algún estereoisómero. ¿Se acuerdan de esto? Ah, porque me miran. Bueno, entonces es estereoselectiva. Vamos a ver. A ver, volviendo con el ejemplo, fíjense, acá puesto en forma de Newman. Tenemos el 2-bromopentano, el mismo ejemplo, ¿sí? 2-bromopentano, fíjense. Cuando nosotros ponemos el bromo y el hidrógeno en anti, que es lo que nosotros necesitamos para que se dé la eliminación, ¿sí? En este caso, el etilo y el metilo también quedan en anti, ¿sí? Cuando ponemos el bromo y el otro hidrógeno, este otro hidrógeno en anti, ¿se acuerdan que era el rojo y el azul? ¿Sí? Según qué hidrógeno yo ponga en anti, fíjense, en este caso, obtengo una conformación donde tenemos un impedimento estérico mayor. Entonces, en este caso voy a obtener el E2-penteno, que es más estable, y a partir de este el Z, que es menos estable. Pero fíjense que esto es menos estable, el estado de transición también va a ser menos estable porque acá hay un impedimento mayor, ¿sí? Bueno, entonces seguimos con que es estereoselectiva. De los dos posibles estereoisómeros tengo principalmente uno. Bueno, la estabilidad, en realidad esto ya está. La estabilidad de los estereoisómeros CZ, ustedes la vieron en alquenos, ¿ya la vieron? ¿La vieron? La estabilidad de alquenos. Los alquenos E, que tienen los sustituyentes más alejados, son más estables que los alquenos. Miren, son los dos E acá. Que Z, pongan Z ahí, chicos. Es más estable que el alqueno Z, el cis, que tiene los dos sustituyentes, porque fíjense las nubes electrónicas, hay superposición estérica de nubes electrónicas. O sea, en general, cuando un alqueno tiene solo dos sustituyentes, y puede ser cis o trans o EZ, el trans es el más estable, ¿sí? Arreglen acá, por favor. ¿Estamos, chicas, ahí atrás? ¿Está? Bueno. ¿Qué pasa con el diagrama de energía? Y bueno, acordémonos un poquito de... bueno, ya lo vimos en realidad. Dijimos que teníamos un estado de transición solamente, que dependía de efectos estéricos y que ese estado de transición, cuanto más alto sea, llevaba al alqueno menos estable y más bajo al alqueno más estable, ¿sí? Esto también, entonces, es lo que nos indica que el alqueno Z tiene un estado de transición mayor porque tiene efectos estéricos mayores que el que tiene dos sustituyentes más alejados. A ver otro ejemplo.
Por ejemplo, veamos este caso es un derivado halogenado terciarios, ¿sí? Con una base fuerte. O sea, la reacción va a ser una reacción típica de eliminación 2. Y fíjense qué está pasando. ¿Cuántos hidrógenos beta tenemos acá? Solamente estos, teóricamente. Bueno, y tenemos los del metilo, ¿sí? Entonces, tenemos la posibilidad de formar la eliminación, acá, con el metileno, con este hidrógeno, ¿sí? Que nos va a dar el E como producto principal, y tenemos la posibilidad de formar la eliminación con este, que nos va a dar el Z. No, con el mismo, perdón, que nos va a dar el Z, ¿sí? Acá entonces, si lo único que nos guía es la formación del producto E o Z, también tenemos que considerar que se va a dar en mayor proporción el más estable. Bueno, vamos a ver otro caso de la estereoquímica de la reacción. Fíjense en este caso, tenemos un derivado halogenado que tiene un solo hidrógeno posible, ¿sí? Si nosotros vemos este derivado halogenado que es secundario, vamos a decir, bueno, esto enfrentado a un buen nucleófilo nos va a dar una reacción de eliminación para acá, ¿verdad? Esta tiene que ser la más estable. Si en carbono beta hay un solo hidrógeno para eliminar, existirá un solo conformero, donde el hidrógeno y el halógeno estén en anti. Solo se forma un alqueno. El isómero que se forma depende de la configuración del reactivo. Entonces, a ver, en este caso tenemos este derivado halogenado. Si lo pasamos una proyección de Fischer, vemos que puede tener esta configuración o esta configuración, ¿verdad? ¿Qué pasa si partimos de cada uno de esos? Acá, en este caso, ya estamos partiendo, ¿sí?, de compuestos que tienen una determinada estereoisomería. Ya estamos diciendo que el reactivo puede ser R o S respecto al carbono que va a sufrir la eliminación, ¿sí? Ya vemos, el reactivo puede ser R o S. Voy a tener un alqueno que si el doble enlace está entre esto va a tener estereoisomería, sí, porque acá va a tener dos sustituyentes distintos y acá también. Entonces, parto de un compuesto que tiene determinada estereoisomería, ¿sí?, y llego a un compuesto que también lo tiene. Entonces, vamos a ver cómo se comporta en esta reacción. ¿Qué pasa si yo parto en principio, ¿sí?, del estereoisómero que tiene el carbono 2 con configuración S? Si esto lo paso a caballete, ¿se acuerdan cómo se pasa? Este carbono es este, hidrógeno, metilo y etilo pasan como lo ven, este metilo va acá abajo, hidrógeno y bromo lo pasamos como lo vemos. Bien, ahora tenemos que eliminar el bromo con un hidrógeno de acá. Bien, entonces lo vamos a poner antiperiplanar. En el mismo plano, fíjense el orbital para abajo, el orbital para arriba. ¿Sí? Vamos a hacer la reacción de eliminación con el alcóxido y nos va a dar el estereoisómero Z. ¿Por qué? Porque acá tenemos que considerar de este lado el metilo como prioridad y de este lado el etilo. O sea que metilo y etilo, los dos de mayor prioridad, están del mismo lado. Es el Z, ¿estamos de acuerdo? Bueno, este es Z. Quiere decir que esta reacción es estereoselectiva. ¿Por qué? Porque del Z y del E obtengo el Z. No importa de qué parte. Pero la posibilidad es que haya dos estereoisómeros como producto y obtengo uno. Esta primera es estereoselectiva. ¿Qué pasa si hacemos ahora con el otro estereoisómero? Partiendo del sustrato, del reactivo, que tiene este carbono con configuración R. ¿Sí? Lo paso a Fischer, de la misma manera que hice antes, etilo, hidrógeno, metilo, este etilo va acá, bromo, hidrógeno. Pongo los dos átomos a eliminar en antiperiplanar, hidrógeno y bromo, y fíjense lo que obtengo. Obtengo el metilo y etilo, los sustituyentes de distinto lado. Obtengo el isómero o estereoisómero E.
¿Qué quiere decir? Que esta reacción solita también es estereoselectiva. ¿Está? Ahora, si yo comparo esta con esta, la reacción es estereoespecífica. ¿Por qué? Porque el estereoisómero que obtengo depende del estereoisómero del cual parto. ¿Estamos con eso? Con estereoespecificidad. Estereoespecífica porque para definir si una reacción es estereoespecífica tengo que definir la estereoisomería de los reactivos y de los productos. Acá, el estereoisómero al cual llego depende del que partí. Cuando parto del R tengo el Z, cuando parto del S tengo el Z, cuando parto del R tengo el E. ¿Estamos? Bueno, entonces también tienen que considerar que estas reacciones, según si se da este caso, un hidrógeno de este tipo y demás, también pueden ser estereoselectivas. ¿Qué pasa cuando estamos trabajando en ciclos? No falta. ¿Qué pasa cuando estamos trabajando en ciclos? Básicamente ciclohexanos. Ustedes ya vieron, ¿sí? Los ciclohexanos disustituidos. Tenemos uniones axiales y tenemos uniones ecuatoriales. En cada carbono hay una unión axial y una unión ecuatorial, orientadas hacia distintos lados del plano. De tal manera que se van alternando. O sea, acá si este carbono, la unión axial es hacia arriba, en el segundo la axial es hacia abajo, y en este es hacia arriba, y en este es hacia abajo. ¿Está? Bueno, para que se den las reacciones de eliminación 2, de E2, en derivados del ciclo hexano, necesitamos tener el halógeno o el grupo que se vaya a eliminar. En este caso nosotros estamos hablando de halógenos. El halógeno y el hidrógeno, igual que como dijimos antes, en anticoplanar. ¿Sí? Esa disposición en anticoplanar en un ciclo hexano es una disposición 1,2 transdiaxial. Fíjense que esto, si nosotros nos olvidamos de esta silla, es lo que estuvimos viendo. Si de acá para acá no existe, esto es lo que estuvimos viendo, ¿sí? Transdiaxial 1,2 en el ciclo hexano. Entonces, ¿qué? Hay que ver, porque acá en el ciclo hexano las conformaciones están mucho más limitadas, ¿sí? Están limitadas porque puede haber grupos. ¿Por qué? Primero porque hay un equilibrio conformacional y hay que ver si el conformero de mayor estabilidad es aquel donde un hidrógeno y un halógeno quedan en transdiaxial. Puede que sí, puede que no. Si esto no sucede, la eliminación no se da. Si hay un grupo que de alguna manera fija la conformación, como sea el terbutilo, en una conformación donde el halógeno y el halógeno no quede en trans a ningún hidrógeno, la reacción no se da. ¿Sí? O sea que acá ya tenemos que hablar un poquito más del tema de las conformaciones, qué pasa en el equilibrio conformacional de los ciclohexanos sustituidos. Vamos a ver algunos ejemplitos. ¿Por qué vuelve para atrás? Vamos a ver algunos ejemplos. Supongamos uno facilito, acá solamente... bueno, ahora sí sonamos. Tenemos el cloruro de cicloxilo, ¿está? Ciclohexano con un cloruro de cicloxilo. El cloruro de cicloxilo va a estar en un equilibrio con el cloro en axial y el cloro en ecuatorial. ¿Cómo es este equilibrio? ¿Está desplazado hacia algún lado? ¿Por qué? En general, porque el cloro en axial tiene tensión estérica 1,3 de axial, ¿sí? Entonces, en general, el equilibrio va a estar desplazado hacia la obtención de los sustituyentes en ecuatorial. Fíjense, entonces, vamos a tener un conformero más estable, ¿sí? Y un isómero conformacional menos estable. En el más estable, el cloro está en ecuatorial, o sea, la reacción de eliminación, si yo lo enfrento a un nucleófilo, si bien tengo un hidrógeno acá, 2 y 2, no tengo ninguno donde el cloro esté en axial, ¿sí? En este conformero menos estable, al enfrentarlo con un hidrógeno, básicamente este no me va a dar reacción.
solo me va a dar reacción este conformero, ¿sí? Entonces, pero resulta que este es el menos estable. Entonces, en el conformero menos estable tengo el cloro en axial. Y acá tengo, fíjense, un hidrógeno axial. Y acá también tengo un hidrógeno axial, ¿eh? Bueno, pero el producto va a ser el mismo en este caso porque no hay otro sustituyente. Así que el producto va a ser el mismo. Cuando yo, entonces a este conformero menos estable, lo enfrente con un reactivo nucleofílico en condiciones E2, voy a tener la conformación adecuada y voy a tener un reactivo nucleofílico fuerte. El nucleófilo va a atacar a este hidrógeno en trans, ¿sí? El par electrónico va a venir para acá, el cloro va a salir para allá. Entonces todo el movimiento electrónico se va a dar a este nivel, ¿sí? Y me va a quedar un doble enlace. Entonces voy a obtener un alqueno. Entonces lo que tengo que considerar acá es que para este tipo de reacciones consideren el equilibrio y cuál de los dos es el que nos va a dar la eliminación. En este caso es el menos estable. Yo acá les dibujé el doble enlace así, porque venimos de esto, ¿sí? Nos va a quedar un doble enlace acá. En realidad, esto que está dibujado de esta manera es un cicloalqueno, que en forma plana lo dibujamos así, y ustedes van a estudiar particularmente en Orgánica 2 que esto no es una silla, sino que está en conformación de media silla. ¿Se acuerdan la semisilla, que era la barrera energética que había que superar para pasar de una silla a la otra? Esa conformación que en el ciclohexano totalmente saturado es una barrera energética, en el caso de tener un doble enlace es la conformación que generalmente adopta. Fíjense, tienen estos 4 átomos de carbono en un plano, que es este plano, donde están 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, uno por encima y uno por debajo. Particularmente este tipo de conformaciones para la estructura del ciclohexeno lo van a estudiar en Orgánica 2. Por ahora nos vamos a quedar con que esto, para que se dé la eliminación, necesitamos la disposición transdiaxial, ¿sí? ¿Qué pasa en este caso? Fíjense, tenemos un ciclohexano con 3 sustituyentes. El isopropilo, este es un isopropilo, ¿verdad? Que está en cis-cloro y transa este metilo. Bien, podemos tener la conformación donde el isopropilo y el metilo estén en ecuatorial y el cloro en axial, o la conformación donde el metilo está en axial, el cloro en ecuatorial y el isopropilo en axial. Bien, primero vamos a analizar. De estas dos, ¿cuál es la más estable? Esta, porque tiene 2 sustituyentes en ecuatorial. Bien. De estas dos, ¿cuál es la que nos sirve para que se dé la reacción de eliminación? Aquella, porque tiene cloro en ecuatorial. Entonces, fíjense que en este caso se da que la conformación más estable es la que tiene el halógeno en la posición, ¿sí?, axial para poder darse la reacción de eliminación. Ahora bien, ¿por qué se da con este hidrógeno y no con este? Porque acá también hay un hidrógeno axial, ¿sí? Porque se va a dar la regla de Zaitsev y la eliminación se da hacia el carbono más sustituido, ¿sí? Vamos a obtener alqueno más sustituido. Fíjense que acá esta unión ya no es ni axial ni ecuatorial, ¿eh? Porque el ciclohexeno tiene otra conformación que es la que yo les mostré. Ahí ya pierde la estructura silla. ¿Estamos? Entonces, fíjense, en este caso es muy fácil. Se da la estructura, el conformero más estable, es el que tiene el hidrógeno, es el que tiene el halógeno en axial y un hidrógeno en axial para poder dar la eliminación. A ver este caso. En este caso, fíjense, tenemos los 3 sustituyentes en ecuatorial. Esta es la más estable claramente, porque tiene 3 sustituyentes en ecuatorial. En este caso, en el conformero tenemos 3 sustituyentes en axial, o sea, es mucho, uy, se me corrió el cartelito, es mucho menos estable, ¿sí?, esta conformación con los 3. Pero, sin embargo, es la que da la eliminación. O sea, si esta eliminación se va a dar a partir de esa conformación. Y se va a dar a partir de una pequeña cantidad de lo que haya de esa conformación. Entonces,
en las condiciones E2 con un nucleófilo fuerte, vamos a ver, este cloro tiene este hidrógeno axial para eliminar. Y fíjense qué pasa acá. Acá no tenemos un hidrógeno para eliminar. ¿Qué pasa? Si nosotros vemos en función de la estabilidad, este halógeno, la eliminación tendría que darse hacia el lado del isopropilo, ¿verdad? Porque nos daría el queno más sustituido. Sin embargo, ¿qué pasa para ese lado? ¿Qué nos está faltando? Nos está faltando un hidrógeno en axial, porque el carbono que tiene el isopropilo tiene un hidrógeno en ecuatorial. Entonces el cloro axial con ese hidrógeno ecuatorial no puede eliminar. Entonces para ese lado no se va a dar la eliminación. Fíjense que en este caso la eliminación se va a dar para el lado del carbono más hidrogenado, el menos sustituido, ¿sí? Por el hecho de que es la única posibilidad que tengo. Porque el hidrógeno está acá. ¿Estamos? Entonces, en el caso anterior, cuando había una distribución de los sustituyentes de otra forma, se podía dar la eliminación del cloro hacia el carbono del isopropilo. Mientras que en este caso, al existir esta distribución de sustituyentes, no se puede dar hacia el carbono del isopropilo y se tiene que dar hacia el carbono menos sustituido. O sea, todo esto es lo que tenemos que analizar cuando vamos a hacer una eliminación 2. Es muy fácil, uno tiene que poner la conformación, la que necesitamos, y si hay hidrógeno se puede eliminar y si no hay, no. ¿Sí? Tampoco hay mucho que inventar, hay que mirarlos, nada más. Bueno, y acá tenemos, por ejemplo, el cloro y el metilo en ecuatorial, en la conformación más estable, por supuesto, y el equilibrio conformacional con un cloro y un metilo en axial. Fíjense, vuelve a suceder lo mismo. El carbono que está más sustituido, el que lleva el metilo, no tiene un hidrógeno axial donde yo pueda eliminar con este cloro transdiaxial. Fíjense que el cloro, la única posibilidad que tiene es la de eliminar con el hidrógeno de carbono más hidrogenado. Entonces acá otra vez, por una disposición de cómo se encuentran estos átomos, la eliminación no se da hacia el carbono más sustituido, sino hacia el menos. Pero porque conformacionalmente no tengo la forma correcta para que se dé la eliminación. ¿Sí? ¿Sí? No, todas 1, 2. Dije beta eliminaciones o eliminaciones 1, 2. Bueno, vamos a dejar acá y vamos a hacer las E1 el miércoles, ¿sí?